El atrio central de la Academia Galáctica vibraba con el zumbido de las voces de docenas de especies. Cada conversación era una sinfonía de idiomas, algunos melódicos, otros de nivelación y algunos puramente telepáticos entre el mar de eruditos alienígenas. Alex Dixon, el único estudiante humano de la Academia, se destacaba no solo por su apariencia, sino por su reputación como un pensador maverick. Sus métodos poco ortodoxos a menudo hacían que Drew levantara las cejas de sus profesores y compañeros de clase por igual. Sin embargo, hoy era diferente. Alex no estaba disfrutando del suave resplandor de intriga que solía disfrutar. En lugar de eso, estaba nerviosamente agarrando su tableta de datos, de pie afuera de las imponentes puertas de la oficina del profesor Alex. La puerta estaba hecha de un material brillante que parecía cambiar de color cuando Alex se movía, irradiaba autoridad al igual que el profesor detrás de ella. El profesor Reak era una figura imponente tanto en sentido figurado como literal. En el campo de la criptografía de Sena, con su forma cristalina alargada, el profesor exudaba un aire de precisión y disciplina. Sus conferencias eran legendarias. Y sus calificaciones. Se decía infamemente que ningún estudiante, por brillante que fuera, se ganaba. Un elogio incondicional de Rack para Alex. Esta reputación solo se sumó al miedo, que se acumulaba en su estómago. La puerta se abrió con un silbido silencioso que reveló la oficina del profesor. La habitación era un marcado contraste con el atrio lleno de autobuses. Estantes silenciosos y meticulosamente organizados se alineaban en las paredes llenas de discos de datos holográficos y artefactos físicos de toda la galaxia. En el centro de la habitación, el profesor Rack estaba sentado detrás de un elegante escritorio translúcido. Su cuerpo cristalino refractaba la luz tenue en una serie de colores. Sus ojos multifacéticos estaban fijos en Alex. Ilegible espero. Perforance. Llegas tarde. La voz de Rea resonó con una vibración sutil, que hizo que los huesos de Alex hormiguearan. Intra. Alex dudó y luego dio un paso. Adelante. El techo de la puerta se cerró detrás de él. Se paró torpemente frente al escritorio, inseguro de si sentarse o permanecer de pie. Buck resolvió el dilema haciendo un gesto. Brusquement. Alex obedeció y colocó su bloc de datos en el escritorio. Había enfrentado situaciones de alta presión antes, debates con compañeros alienígenas, exámenes desafiantes, pero nada lo había preparado para esto. Se aclaró la garganta tratando de reunir la confianza que le había ganado un lugar en la academia. Solicitó verme, profesor. Comenzó con una voz más firme de lo que esperaba. No tema ignorancia. Buck respondió. Su tono lo interrumpió. No pudo enviar su tarea para criptografía intergaláctica. Un ejercicio fundamental, se podría agregar. Alex. Parpadeó. Lo tomé por sorpresa, pero lo envié. Protestó. Low on Traig en el Sistema Central. Reak se inclinó hacia atrás. Su estructura cristalina. Capturó la luz y la refractó en ángulos agudos casi acusatorios. De hecho, subió algo. Sin embargo, lo que subió era incomprensible para todos los métodos de descifrado estándar que poseemos. ¿Le importaría explicarlo? El corazón de Alex se hundió. Había anticipado algún rechazo, pero no había esperado un rechazo total. Codifiqué mi tarea en binario. Había añadido es. Voz más tranquila ahora, es un sistema de codificación humana como un simple elegante pensé que demostraría. Un enfoque alternativo al problema Reax mirada agudizada alternativa o. Desafiante eres consciente de que el propósito de esta tarea era evaluar tu capacidad para usar el marco de cifrado estándar galáctico, no caer en los métodos peculiares de tu especie. Alex se erizó ante la palabra. Peculiar pero se obligó a mantener la calma con respeto, profesor la tarea no especificaba un marco simplemente. Requería que codificáramos un mensaje seguro, Reax cuerpo cristalino emitió. Un leve zumbido una señal de su creciente irritación, presume darme un sermón. Sobre los parámetros de mi propia tarea, señor Dixon, no por supuesto que no Alex respondió. Rápidamente solo quise decir suficiente, Reak interrumpió su voz aumentando. En intensidad su enfoque creativo ha hecho que su presentación sea inútil, no aceptaré excusas por tan flagrante desacato de las instrucciones. Alex abrió la boca para discutir pero lo pensó mejor podía. Ver la inutilidad de intentar explicar sus intenciones a alguien tan arraigado en sus formas en lugar de eso, se tragó su orgullo y preguntó qué quiere que haga profesor. Por un momento hubo silencio, luego Renak se inclinó hacia adelante, sus ojos multifacéticos brillando siniestramente.
Quiero que entienda la gravedad de sus acciones al entregar una tarea incomprensible a... Desperdiciado el tiempo no solo de mí, sino también de los sistemas de evaluación automatizados de la academia, tales acciones no pueden quedar impunes. Alex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Impune, repitió. Es efectivo de inmediato. Está suspendido de mi curso. Renac declaró que no se le permitirá asistir a las conferencias, acceder a los materiales del curso o participar en las discusiones hasta que haya demostrado una comprensión completa del marco de cifrado estándar galáctico. Si no cumple con este estándar dentro del próximo ciclo, será suspendido permanentemente y expulsado del programa. Alex miró al profesor con incredulidad y frustración, arremolinándose dentro de él. Había trabajado incansablemente para demostrar su valía en la academia, superando innumerables desafíos para ganarse su lugar entre las mentes más brillantes de la galaxia, y ahora todo estaba en riesgo debido a un malentendido. Pero el profesor comenzó a ser interrumpido una vez más. Esta reunión terminó. El ARX dijo, su tono final. Puede dejar la puerta atrás. Alex se abrió con un silbido y no tuvo más remedio que ponerse de pie y salir. Cuando entró en el bullicioso atrio, las escaleras de sus compañeros de clase lo quemaron. Algunos parecían comprensivos, otros curiosos y algunos abiertamente presumidos. Alex apretó los puños decidido a no dejar que vieran su frustración. No dejó de caminar hasta que llegó al patio central de la academia. Un espacio tranquilo lleno de flora bioluminiscente de docenas de planetas se hundió en un banco. Su mente acelerada siempre había sabido que ser el primer humano en la Academia Galáctica vendría con desafíos, pero no había anticipado este nivel de escrutinio y rechazo. ¿Era su culpa por sobrepasar los límites, o eran ellos por negarse a aceptar nuevas perspectivas? Alex suspiró y sacó su bloc de datos. La tarea codificada en binario todavía estaba allí, intacta e ilegible para cualquiera que no fuera él mismo. Para él, representaba ingenio y creatividad. Para el profesor Rack, era un símbolo de desafío. Les mostrar. Alex murmuró en voz baja. Probaré que los humanos pertenecen aquí. Con renovada determinación, comenzó a idear un plan para convertir su suspenso en una oportunidad. Una oportunidad no solo para limpiar su nombre, sino para demostrar el valor de la innovación humana en la vasta y a menudo rígida galaxia. Poco sabía que este sería el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de la Academia Galáctica en sí. Las habitaciones de la Academia Galáctica eran tan diversas como sus estudiantes. La sección del dormitorio se adaptó a las necesidades de una especie diferente, creando un mosaico de hábitats dentro de la estación colosal, desde las cavernas cubiertas de musgo húmedo de la especie reliquia hasta las cámaras de gravedad reducida de los Cian. La arquitectura reflejaba el compromiso de la Academia con la inclusividad. Las habitaciones de Alex, en contraste, parecían casi mundanas. Una pequeña habitación rectangular con niveles de oxígeno estándar, una gravedad similar a la de la Tierra y una temperatura que imitaba un día templado de verano. Para Alex, era lo más parecido a un hogar, aunque las paredes brillaban ocasionalmente con una película alienígena diseñada para neutralizar los patógenos intergalácticos. La puerta de sus habitaciones se cerró con un suave silbido y dejó a Alex solo con sus pensamientos. Arrojó su tableta de datos sobre el escritorio y se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. La suspensión no fue solo un golpe a su orgullo, fue una humillación pública que sus compañeros alienígenas, que ya eran escépticos sobre el lugar de un humano en la academia, aprovecharían esta oportunidad para desacreditarlo aún más. El estúpido Alex murmuró para sí mismo que debería haberme quedado con el estándar galáctico. Pero en el fondo sabía que él no era así. Alex siempre había prosperado gracias a la creatividad y al pensamiento innovador. Había venido a la Academia Galáctica no solo para aprender, sino para demostrar que la humanidad tenía algo único que ofrecer al universo. Abandonar sus métodos se sintió como una traición a ese propósito. Con un suspiro, Alex tomó su bloc de datos y abrió el archivo que contenía su tarea de mala moda. Filas de código binario llenaban la pantalla, largas cadenas de unos y ceros que parecían un galimatías para el ojo inexperto. Para Alex, sin embargo, era una obra maestra. Había pasado días perfeccionando el cifrado, tejiendo capas de complejidad en un marco que era engañosamente simple. No era solo una respuesta a la tarea, era una declaración. El problema, Alex se dio cuenta, no era el código en sí, sino el contexto binario. Mientras que la segunda naturaleza para los humanos era un concepto extraño para la mayoría de las otras especies, el marco de cifrado estándar galáctico se basaba en símbolos y patrones que eran universalmente reconocibles, una necesidad en un universo con miles de especies inteligentes. El binario, por el contrario, era lineal y abstracto. Su lógica estaba arraigada en la historia tecnológica única de la Tierra. Alex se reclinó en su silla.
Mirando al techo, no podía quitarse la sensación de que estaba en algo importante, algo que la academia no estaba preparada para ver, pero ¿cómo podía demostrarlo? Su suspensión significaba que no podía acceder a los recursos de la academia y apelar al profesor Uberrach estaba fuera de cuestión. Aún así, se negó a aceptar la derrota. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave timbre de su panel de datos. Una notificación apareció en la pantalla. Acceso denegado. Solicitud de contenido restringido. Alex frunció el ceño y tocó la alerta, revelando una lista de archivos que había intentado abrir antes ese día. Entre ellos estaba el archivo cifrado que el profesor Uberrach había mencionado durante una conferencia. Una reliquia de los días de la fundación de la academia bloqueada con un código que nadie había podido descifrar. Una idea comenzó a surgir. La idea se formó en la mente de Alex. ¿Y si su tarea codificada en binario no era solo un experimento fallido? ¿Y si era la clave para algo más grande? Rápidamente navegó a la base de datos pública de la academia en busca de cualquier información sobre el archivo. Los detalles eran escasos, pero el archivo se describía como un artefacto criptográfico de múltiples capas que se creía que contenía registros de las primeras misiones diplomáticas de la academia. El pulso de Alex se aceleró. Si su código pudiera desbloquear el archivo, no solo reivindicaría sus métodos, sino que también demostraría el potencial de la humanidad como innovador galáctico. Las apuestas eran altas, pero también lo era la recompensa. Conectó su tableta de datos a la red de la academia. Un movimiento arriesgado dada su suspensión y comenzó a escribir un programa para interactuar con el archivador. No pasó mucho tiempo antes de que se topara con un muro. Los protocolos de seguridad del archivo eran mucho más avanzados que cualquier cosa que hubiera encontrado. Frustrado pero sin inmutarse, Alex se reclinó y consideró sus opciones. Necesitaba más poder de procesamiento y acceso a archivos restringidos, ninguno de los cuales podía obtener. Alex se paró y abrió la puerta para revelar a Lien, uno de los pocos compañeros de clase que no lo trataba como una anomalía intergaláctica. Len pertenecía a la especie Ailer. Su forma gelatinosa translúcida brillaba débilmente bajo las luces del corredor, aunque su fisiología era muy diferente a la de Alex. La personalidad de Len era notablemente humana, curiosa, empática y ocasionalmente irreverente. Lan Alex dijo haciéndose a un lado para dejarlos entrar. ¿Qué están haciendo aquí? Escuché sobre la suspensión. Len respondió. Su voz resonó suavemente. Todo el campus está hablando de eso. Genial. Alex murmuró mientras cerraba la puerta. Justo lo que necesitaba. Len se acercó. Su forma cambió sutilmente mientras hablaban. Mirren. No sé qué pasó, pero sé que no eres del tipo que se relaja. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Alex dudó. Confiaba en Liran, pero involucrarlos podría poner en riesgo su propia posición en la academia. Es complicado, dijo finalmente. Intenté algo diferente con mi tarea y fracasó a lo grande. ¿Diferente como preguntó Lan? Su tono era curioso en lugar de crítico. Alex. Hizo un gesto hacia su bloc de datos. Lo codifiqué en binario. Es un sistema humano. Simple. Elegante pero completamente ajeno al estándar galáctico. Len estudió la pantalla. Su forma pulsaba débilmente mientras procesaban la información. Binario. Se divirtieron. He oído hablar de él, pero nunca lo he visto en acción. ¿Qué te hizo usarlo? Quería mostrar que los humanos tienen algo único que ofrecer. Alex lo admitió, pero el profesor VRCK no lo vio de esa manera. Lon inclino la cabeza. Un gesto que habían aprendido de los humanos. Déjame adivinar. El archivo. Alex parpadeó. ¿Cómo sabías que es la comidilla del departamento de criptografía? Lan respondió que Vaca ha estado obsesionado con esa cosa durante años. Si tu código puede siquiera acercarse a desbloquearlo, tendrán que tomarte en serio. Eso es lo que espero, dijo Alex, pero no puedo hacerlo solo. La seguridad de los archivos es demasiado avanzada. Lan lo consideró por un momento antes de asentir. Entonces, es bueno que no estés solo. Déjame ayudarte. Alex sintió una oleada de gratitud, pero también una punzada de culpa. ¿Estás seguro de que si nos atrapan, no lo haremos? Len interrumpió su voz firme e incluso si lo hacemos, la academia necesita personas que piensen diferente. Es por eso que te admitieron en primer lugar. Por primera vez desde su suspensión. Alex sintió un rayo de esperanza con la ayuda de Len. Podría tener la oportunidad de demostrar su valía y mostrarle a la galaxia de lo que los humanos eran realmente capaces.
Juntos comenzaron a formular un plan sin darse cuenta de los desafíos y las revelaciones que los esperaban. El camino por delante estaría plagado de riesgos, pero Alex estaba decidido a verlo. Después de todo, el lugar de la humanidad en la galaxia estaba en juego. El centro de investigación de la Academia Galáctica era una estructura opuesta, sus imponentes torres y paredes brillantes, un testimonio de milenios de conocimiento interestelar, situado en el corazón del extenso campus, era un santuario para las mentes más brillantes de incontables civilizaciones, un lugar donde se hicieron avances y se desenredaron misterios. Hoy, sin embargo, albergaba uno de los artefactos más enigmáticos de la historia galáctica, un archivo sellado de la era fundadora de la Academia. Alex estaba de pie en las sombras de una imponente pantalla holográfica cerca de la entrada a su lado. La forma translúcida del empalpitaba débilmente con anticipación. El piso principal del centro de investigación estaba lleno de actividad, una sinfonía de clics, zumbidos y voces alienígenas llenaban el aire. Investigadores de varias especies se movían entre estaciones. Su enfoque se dividía entre sus propios proyectos y la tentadora presencia del archivo encriptado. ¿Estás seguro de esto? Alex susurró manteniendo sus ojos en la figura brillante de un centro. La estación de oficiales de seguridad cerca del Centur con sus cuerpos metálicos angulares y ópticas azules brillantes eran infames por su lealtad inquebrantable a las reglas de la Academia. Tan seguro como puedo estarle, respondió su voz apenas audible sobre el zumbido de la maquinaria. La terminal del archivo está en el ala central. He desactivado sus protocolos de monitoreo temporalmente, pero tendré que ser rápido. Alex respiró profundamente y apretó su agarre en el panel de datos en su mano. Su plan era audaz rayando en imprudente, pero era su única oportunidad. Si tenía éxito, no solo reivindicaría el código binario de Alex, sino que también aseguraría su lugar en la Academia. Si fallaban, dejó de lado el pensamiento. El fracaso no era una opción. Los dos se deslizaron hacia el ala central. Moviéndose rápido pero con cuidado, la terminal que albergaba el archivo era una elegante consola cilíndrica rodeada por una serie de pantallas holográficas. El aire a su alrededor zumbaba débilmente, como si el artefacto en sí estuviera vivo. Alex lo había visto antes durante una conferencia, pero ahora de pie, tan cerca, podía sentir su importancia, un peso tangible. Presionando contra su pecho, Lien se movió hacia la consola y extendió uno de sus apéndices gelatinosos, conectándolo a la interfaz de Terminales on Suave Brillo. Se extendió por su cuerpo mientras trabajaban evadiendo las capas de seguridad restantes con práctica precisión. Ahí, dijeron después de un momento, su voz teñida de triunfo. Estás dentro. Alex dio un paso adelante, su corazón latía con fuerza. Los archivos. La interfaz cifrada brillaba en la consola, sus símbolos cambiaban y giraban en una danza hipnótica. Colocó su panel de datos en la terminal y activó su programa de descifrado. El dispositivo zumbó a la vida líneas de código binario transmitiéndose a través de su pantalla mientras comenzaba a interactuar con él. Archivo. Por un momento no pasó nada. El estómago de Alex se apretó y pudo sentir la mirada de Len sobre el expectante, pero paciente. Luego, lentamente, los símbolos giratorios comenzaron a alinearse, su danza caótica transformándose en patrones ordenados. El archivo estaba respondiendo. Está funcionando. Alex respiró, apenas atreviéndose a creerlo, pero el proceso estaba lejos de terminar. El cifrado de los archivos era multicapa, cada nivel era más complejo que el anterior. El programa de Alex trabajaba incansablemente desentrañando el código capa por capa, pero avanzaba lentamente. Los minutos parecían horas mientras la pantalla de la consola parpadeaba y se movía. De repente, una alarma sonó con su tono agudo, atravesando la habitación como un cuchillo. Alex congeló sus ojos y se lanzó hacia Lan. ¿Qué pasó? Detectaron la brecha. Len dijo que su forma palpitaba con urgencia. Necesitamos terminar esto ahora. Alex apretó los dientes y se concentró en el panel de datos. El programa casi había atravesado la capa final, pero el archivo estaba luchando contra sus protocolos de seguridad, adaptándose a la intrusión. El sudor le golpeaba la frente mientras ajustaba el programa, llevándolo al límite. Vamos, murmuró en voz baja. Vamos. Con una oleada final de energía, el cifrado de los archivos se hizo añicos. La pantalla de la consola brilló intensamente y luego se resolvió en una cascada de datos, miles de archivos, gráficos y grabaciones de los primeros días de la Academia. Alex miró la pantalla con la respiración entrecortada en su garganta. Lo habían logrado. Estamos dentro, dijo. Su voz apenas se escuchó por encima de la alarma antes de que Lin pudiera responder. La habitación se inundó de oficiales de seguridad. Sus formas metálicas brillaban bajo las duras luces. En su cabeza estaba el profesor Vreak. Su cuerpo cristalino irradiaba un intenso brillo refractivo,
sus ojos multifacéticos estaban fijos en Alex y Lan, ilegibles pero innegablemente disgustados. Allocate de la terminal. Ordenó VREAC. Su voz resonaba con autoridad. Alex dudó, su mente se aceleró, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Espera, dijo, levantando las manos, solo mira los datos, los desbloqueamos. VREX. Su mirada se desplazó a la consola donde aún se mostraban los contenidos de los archivos. Por un largo momento, la habitación estuvo en silencio, salvo por el leve zumbido de la terminal. Luego, lentamente, el profesor se acercó. Su forma cristalina brillaba con cada paso deliberado. Estudiaron los datos, su cuerpo refractivo emitía débiles ráfagas de luz mientras procesaban la información. La tensión en la habitación era palpable. Alex podía sentirla. Su corazón latía con fuerza, sus palmas húmedas de sudor. Miró a Lan, que permaneció quieto pero resuelto a su lado. Finalmente VREX se volvió hacia Alex, sus ojos brillaban. Explícame, dijeron su tono medido pero intenso. Alex tragó saliva, obligándose a encontrarse con la mirada del profesor. Utilicé binario, dijo simplemente, es un sistema humano básico para los estándares galácticos, pero eficiente. El cifrado de archivos no fue diseñado para manejar algo tan poco convencional. El URAC estaba en silencio, su cuerpo cristalino emitía un leve zumbido, luego se volvieron hacia la consola, estudiando los datos una vez más. Desafiaste el protocolo, dijeron finalmente, pones en peligro la integridad de esta institución. Alex abrió la boca para responder, pero VREX levantó una mano para silenciarlo, y sin embargo, continuaron. Su tono cambiando, tuviste éxito donde muchos otros fracasaron. Sus métodos pueden ser poco ortodoxos, señor Dixon, pero no carecen de mérito. Las palabras golpearon a Alex como una onda expansiva. Miró al profesor. Apenas se atrevía a creer lo que estaba escuchando. ¿Eso significa que VREX se giró para mirarlo de frente? Su brillo refractivo se suavizó ligeramente. Su suspensión se levantó. Dijeron y sus acciones, aunque Heracles, han demostrado el valor de las perspectivas alternativas. El lugar de la humanidad en esta academia es seguro. El alivio inundó a Alex, seguido de una oleada de orgullo. Lo había logrado. No solo se había reivindicado a sí mismo, sino que también había demostrado las fortalezas únicas de su especie. A su lado, Lien palpitaba con tranquila satisfacción cuando los oficiales de seguridad se dispersaron y la alarma se desvaneció. Alex no pudo evitar sonreír. Esto era solo el comienzo. El viaje de la humanidad en la galaxia recién comenzaba y estaba decidido a liderar el camino. La Academia Galáctica era un revuelo con la noticia del éxito de Alex. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora. Contra todo pronóstico, el estudiante humano había desbloqueado el archivo sellado durante mucho tiempo, un logro que había eludido incluso a las mentes más brillantes durante siglos. Por primera vez desde su llegada, Alex sintió el peso del escrutinio de la galaxia pasar del escepticismo a la curiosidad, sino al respeto absoluto. Pero la atención recién descubierta llegó con sus desafíos mientras Alex se sentaba en sus aposentos. Desplazándose por los flujos de mensajes en su panel de datos, se dio cuenta de que su trabajo estaba lejos de terminar. Entre las notas de felicitación había docenas de consultas, solicitudes de explicaciones e incluso ofertas para colaborar en nuevos proyectos. Era abrumador, y sin embargo, en el fondo Alex sabía que esta era su oportunidad de solidificar el lugar de la humanidad dentro de la comunidad intergaláctica. El archivo en sí era un tesoro de información, su contenido abarcaba siglos de historia galáctica. Si bien la mayoría de los archivos eran registros diplomáticos, también había esquemas, notas de investigación y mensajes cifrados que insinuaban secretos enterrados durante mucho tiempo. Un archivo en particular llamó la atención de Alex: una serie de coordenadas, acompañadas de un breve pero nota críptica clave de la iniciativa de convergencia. ¿Qué es la iniciativa de convergencia? Alex murmuró para sí mismo. Su curiosidad se despertó. El término no le resultaba familiar, aunque había pasado meses sumergiéndose en la vasta base de datos de conocimiento de la Academia. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos, señalando un mensaje entrante. Tocó la pantalla y apareció una proyección holográfica de él en su forma gelatinosa, brillando débilmente. Aún escarbando en el archivo, Len preguntó. Su tono era una mezcla de diversión y preocupación. Sí, Alex respondió inclinándose en su silla. Hay algo aquí, un conjunto de coordenadas vinculadas a algo llamado la iniciativa de convergencia. ¿Alguna vez escuchaste de eso? Le impulsó pensativamente. No puedo decir que lo haya hecho, pero sí.
Está en el archivo, debe ser importante, deberías llevárselo al profesor VRAC Alex. Dudó mientras VRAC había reconocido públicamente su éxito y levantado su suspensión. Su relación seguía siendo complicada. El respeto del profesor había sido difícil y Alex no estaba seguro de cómo reaccionarían ante su intromisión alrededor de los archivos más misteriosos. No lo sé, Alex dijo finalmente. ¿Y si piensan que estoy sobrepasando los límites? Langford mondeó con lo que Alex había llegado a reconocer como una garantía. Ya has probado tu valía, Alex. Además, si esta iniciativa de convergencia es tan significativa como suena, es mejor tener el apoyo de VROX. Después de un momento de consideración, Alex asintió. Tienes razón, se lo llevaré mañana. A la mañana siguiente, Alex estaba fuera de la oficina de VRX con el bloc de datos en la mano. La puerta se abrió con su siseo habitual y la forma cristalina del profesor estaba sentada en su escritorio rodeado por una matriz de pantallas holográficas que emitían glow. Levantaron la vista cuando Alex entró, sus ojos multifacéticos brillando con curiosidad. Señor Dixon, VRAC dijo su tono neutral. ¿Qué te trae por aquí? Encontré algo en el archivo, Alex comenzó, sosteniendo su bloc de datos, un conjunto de coordenadas vinculadas a algo llamado la iniciativa de convergencia. Pensé que podría valer la pena investigar. VRAC le hizo un gesto a Alex para que se acercó. Colocó el bloc de datos en el escritorio y el profesor estudió la información mostrada en silencio. El débil zumbido que emanaba de su cuerpo cristalino se hizo un poco más fuerte, una señal de que Alex había aprendido de un mayor interés. La iniciativa de convergencia, VRAC, murmuró su voz casi reverente. No he escuchado ese nombre en muchos ciclos. Fue un proyecto iniciado durante la fundación de la Academia destinado a unificar las especies dispersas de la galaxia a través de la tecnología de conocimiento compartido. Fue abandonado después de un incidente, un fallo catastrófico que llevó al cifrado de archivos. Alex se inclinó hacia adelante, su curiosidad se intensificó. ¿Qué tipo de falla? VRAX, forma cristalina, cambió refractando luz y patrones irregulares nítidos. Los detalles son escasos incluso dentro de los registros de la Academia. Algunos dicen que la tecnología central de la iniciativa funcionó mal, mientras que otros creen que fue saboteado por facciones opuestas a Unity Intergaláctico. Cualquiera que sea la verdad, el proyecto se consideró demasiado peligroso para continuar. La mente de Alex corrió por las coordenadas crípticas y su conexión con un momento tan crucial en la historia galáctica se sintió como un rompecabezas pidiendo ser resuelto. ¿Crees que las coordenadas podrían llevar a algo que dejó atrás la iniciativa? Tal vez algo que pueda explicar lo que sucedió. Es posible, admitió VRAC. Su tono es cauteloso, pero seguir este camino no está exento de riesgos. La iniciativa fue sellada por una razón. Si descubrimos algo que debería permanecer enterrado, las consecuencias podrían ser nefastas. Alex se encontró con la mirada del profesor. La determinación brillaba en sus ojos. Estoy dispuesto a correr ese riesgo por un largo momento. Buck se quedó en silencio. Su forma cristalina emitía débiles pulsos de luz. Finalmente, asintieron. Muy bien, autorizaré una misión para investigar las coordenadas, pero debe saber esto, señor Dixon. El camino que has elegido está plagado de incertidumbre. Debes estar preparado para lo que puedas encontrar al día siguiente. Alex y un pequeño equipo que incluye a Leran y 2 investigadores superiores abordaron una elegante nave de exploración. Las coordenadas los llevaron a un sector remoto del espacio, lejos de las rutas comerciales y los asentamientos establecidos. Mientras la nave avanzaba a toda velocidad por el vacío, Alex sintió una mezcla de emoción y aprensión. Esta era su oportunidad de generar un impacto duradero, pero las incógnitas se cernían sobre ellos. El viaje tomó varios días. La tripulación pasó el tiempo revisando los archivos y preparándose para los desafíos potenciales. Cuanto más se acercaban a su destino, más sentía Alex el peso de la misión. La iniciativa de convergencia no era solo una nota al pie en la historia, era un punto de inflexión y lo que descubrieran podría remodelar la comprensión de la galaxia. De sí misma. Finalmente, la nave emergió del hiperespacio. Las coordenadas los llevaron a un desolado planeta inexplorado. Su superficie era estéril, cubierta de roca negra irregular y tormentas de polvo arremolinadas, pero en su centro se encontraba una estructura masiva, una imponente aguja monolítica que parecía pulsar con una luz tenue. Debe ser eso. Alex dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El equipo descendió a la superficie. Nave de desembarco levantando nubes de polvo mientras se posaba cerca de la aguja. Mientras se acercaban a la estructura, sus intrincados patrones y símbolos brillantes se hicieron evidente su diseño
Diferente a todo lo que Alex había visto antes, era a la vez extraño y extrañamente familiar, como si hubiera sido construido por un colectivo de especies, esto es, díjole en su voz teñida de asombro, el corazón de la iniciativa de convergencia. Alex dio un paso adelante con su datapad en la mano. La misión apenas había comenzado, pero podía sentir la gravedad del momento. Lo que fuera que estuviera dentro de la aguja, cambiaría todo sobre la galaxia, sobre la academia y sobre él mismo. La aguja monolítica se alzaba sobre Alex y su equipo. Su superficie brillaba con un brillo antinatural que parecía latir al ritmo de sus propios latidos. El paisaje árido que los rodeaba, desolado y azotado por el viento, solo sirvió para aumentar la sensación de asombro y temor que se apoderó del grupo durante siglos. La iniciativa de convergencia había estado envuelta en misterio, sus restos enterrados en las sombras de la galaxia. Historia. Ahora por primera vez estaban en el umbral de sus secretos. Alex se acercó a la base de la aguja. Su bloc de datos en la mano, los intrincados símbolos grabados en la superficie de la estructura no se parecían a ninguno que hubiera encontrado antes. Su geometría alienígena definiendo patrones lógicos, pero había un ritmo en ellos. Un lenguaje oculto que parecía llamarlo. Dudó por un momento, luego levantó su bloc de datos, escaneando los símbolos. Cualquier cosa. Lan preguntó sus formas translúcidas cambiando de anticipación. Dame un segundo, Alex, respondió, sus dedos volando sobre la interfaz de la cápsula de datos. El dispositivo zumbó suavemente mientras procesaba los datos. Comparando los símbolos con los registros de los archivos, lentamente comenzó a surgir un patrón. Estos símbolos son un híbrido, dijo Alex, su voz teñida de emoción. Combinan elementos de múltiples idiomas, estándar galáctico, jeroglíficos de la reliquia, incluso algunos principios matemáticos humanos. Len pulsó débilmente. Un lenguaje universal, exactamente, Alex confirmó. Es como un puente lingüístico diseñado para ser entendido por cualquier especie. Quienquiera que construyó esto quería que fuera accesible a todos. Tecleó los símbolos descifrados en su panel de datos y un estruendo bajo resonó en el aire. La superficie de la aguja comenzó a cambiar. Los símbolos se reorganizaron en nuevas configuraciones. Una puerta se materializó ante ellos. Sus bordes brillaban con una suave luz blanca. Parece que estamos en... Alex dijo dando un paso adelante. El interior de la aguja era vasto y laberíntico. Sus paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos brillantes. El aire era fresco y todavía llevaba un leve zumbido que parecía emanar de la misma estructura. A medida que se aventuraban más profundamente, el equipo encontró habitaciones llenas de tecnología antigua. Bancos de consolas, pantallas holográficas y dispositivos de almacenamiento cristalinos, todos intactos durante milenios. Este lugar es un tesoro. Uno de los arqueros, dijo un cosiano llamado DRNRA, su voz vibraba con asombro. El conocimiento aquí podría hacer avanzar la galaxia por siglos. Alex asintió pero siguió moviéndose. Algo sobre la aguja lo atrajo hacia adelante, una sensación que no podía explicar. Era como si la estructura en sí lo estuviera guiando, arrastrándolo hacia una cámara central. Finalmente llegaron al corazón de la aguja, una enorme sala circular dominada por una imponente estructura cristalina que pulsaba con luz. El aire aquí estaba denso de energía, una fuerza palpable que hizo la piel de Alex hormiguear. En la base de la estructura cristalina había una consola, su superficie cubierta en más símbolos híbridos. Esto debe ser, dijo Alex acercándose a la consola, el núcleo de la iniciativa de convergencia. Mientras activaba la consola, una proyección holográfica cobró vida. Encima del cristal mostraba un consejo de figuras, cada una representando una especie diferente reunida alrededor de un dispositivo central. La proyección comenzó a reproducirse revelando fragmentos de conversación en varios idiomas. Aunque inconexos, el mensaje era claro. La iniciativa de convergencia había sido un ambicioso proyecto para unificar la galaxia a través del conocimiento compartido y la cooperación, pero había sido saboteado. El Consejo estaba dividido por el miedo y la desconfianza. La tecnología central diseñada para mejorar la comunicación y el entendimiento había sido sellada para evitar que cayera en las manos equivocadas, por eso el archivo estaba encriptado. Alex murmuró que querían proteger este conocimiento hasta que la galaxia estuviera lista para ello. Len dio un paso adelante, su forma palpitaba con incertidumbre. ¿Pero estamos listos ahora? Alex miró la proyección holográfica y luego el núcleo cristalino. El peso de la pregunta lo presionó con fuerza. La iniciativa de convergencia representaba tanto la esperanza como el peligro, una herramienta que podría unir la galaxia o destrozarla. No lo sé, admitió Alex, pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Colocó su panel de datos en la consola, su interfaz se hundió con la tecnología antigua,
Los símbolos en la consola cambiaron y el núcleo cristalino comenzó a brillar más. El aire en la cámara se cargó. El zumbido se intensificó a una frecuencia resonante que parecía vibrar a través de los huesos de Alex. De repente la proyección holográfica cambió, ya no mostraba al Consejo, sino que mostraba un mapa de la galaxia, sus estrellas y planetas conectados por líneas de luz. El núcleo estaba activando su energía extendiéndose hacia afuera en una red de comunicación. El panel de datos de Alex zumbó con mensajes de datos entrantes, esquemas y conocimiento de toda la galaxia, todo fluyendo hacia el sistema. Está funcionando, dijo el Dr. Nra. Su voz se llenó de asombro. El núcleo está reactivando la red, está uniendo de nuevo a la galaxia, pero tan rápido como la emoción. Rose. Una advertencia brilló en la consola. Los niveles de energía del núcleo estaban aumentando, su sistema luchando por manejarla. Repentina afluencia de datos. El corazón de Alex se hundió. El sabotaje mencionado, la proyección no había sido completamente reparado. Si no lo estabilizamos, el núcleo podría sobrecargarse, advirtióle la mente de Alex. Corrió, escaneó la consola buscando una manera de redirigir el exceso de energía. Los símbolos se desdibujaron ante sus ojos, su lenguaje híbrido, un rompecabezas que tenía solo. Comenzó a entender, pero luego, como guiado por el instinto, vio una secuencia de comandos que reflejaban los patrones binarios que había usado en su tarea. Alex dijo en voz alta: «Esa es la clave». Ingresó rápidamente la secuencia. Sus dedos se movieron con una precisión nacida de la desesperación. El brillo de Kors se estabilizó. Su luz pulsante se desaceleró hasta alcanzar un ritmo constante. El zumbido en el aire se suavizó y la advertencia desapareció de la consola. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Alex dio un paso atrás. Su cuerpo temblaba de cansancio, pero su corazón se llenó de orgullo. No lo había hecho solo, sino como parte de un equipo. Guiado por los principios de colaboración que la iniciativa de convergencia había encarnado mientras el núcleo seguía. Zumbindo suavemente. La proyección holográfica cambió una vez más. Esta vez mostró un mensaje simple en el lenguaje híbrido. El futuro es tuyo para darle forma juntos. Alex miró las palabras. Un sentido de profunda responsabilidad se apoderó de él. La iniciativa de convergencia había sido más que un proyecto tecnológico. Había sido una visión de una galaxia mejor, una que trascendió el miedo y la desconfianza. Y ahora, después de siglos de silencio, esa visión tuvo la oportunidad de convertirse en realidad. En los días que siguieron al descubrimiento de la aguja, se enviaron ondas de choque a través de la Academia Galáctica y más allá. Las acciones de Alex fueron consideradas como un punto de inflexión no solo para la humanidad, sino para toda la comunidad intergaláctica. La reactivación de los núcleos comenzó a reconstruir la red de comunicación y comprensión que la iniciativa de convergencia había prometido una vez. El profesor Uberic, en un raro momento de franqueza, se dirigió directamente a Alex durante una ceremonia en honor a su logro. Nos ha mostrado el valor de la perspectiva. Dijeron que su forma cristalina brillaba con aprobación. La humanidad ha demostrado que incluso la voz más pequeña puede tener un profundo impacto. Mientras Alex se encontraba frente a la asamblea reunida, sintió una profunda sensación de satisfacción. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero había valido la pena. No solo había asegurado el lugar de la humanidad en la galaxia, sino que también había reavivado un sueño que se había perdido durante siglos. Y mientras miraba los diversos rostros que tenía frente a él, tanto alienígenas como humanos, Alex supo que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. El futuro de la galaxia era suyo para darle forma, y él estaba listo para enfrentarlo juntos.